Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Hoy domingo vamos a comenzar una colección de enseñanzas que se llama Preparándonos para el Avivamiento. Estamos a 18 días de que algo desate el Señor y Dios va a empezar a preparar nuestra tierra. ¿Cuántos saben que cuando va a empezar la temporada de siembra, siempre hay cosas que empezamos a oler? Por ejemplo, cuando va a empezar la temporada, empezamos a oler a humo en la ciudad, porque empiezan a quemar los pastizales, preparando los campos para que estén listos, quemando todo bicho, todo lo que esté en ese campo, quitando la hierba mala. ¿Y sabe algo? Usted va a salir de este servicio oliendo a humo. Yo creo que Dios va a incendiar nuestros corazones hoy. Espiritualmente usted va a salir oliendo a humo, porque el Espíritu Santo literal va a echar un cerillo a cada uno de nosotros para preparar nuestra tierra para la semilla que Dios va a traer para la conferencia. Así que estemos pendientes en estos servicios. Vamos a empezar. ¿Qué es avivamiento? Dice, el avivamiento es un incremento de la intensidad, de la fuerza o la vivacidad de algo. También la palabra avivar viene del hebreo hayá o del griego anatsao y significan literalmente volver a la vida de entre los muertos. Eso es lo que significa avivar. Quiere decir que el avivamiento es un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo, a donde lo que estaba muerto, Él lo trae a la vida. Muchas veces nosotros pensamos que el avivamiento es un evangelismo sobrenatural. Y quiero explicarles, el movimiento de evangelismo sobrenatural es el hombre trabajando para Dios. Pero el movimiento, el avivamiento, que es un movimiento que el Espíritu Santo desata, es Dios operando soberanamente a favor del hombre. Nosotros queremos ser avivados. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos algún área en nuestra vida que está muerto y necesitamos que Él lo resucite. Necesitamos ser avivados. Necesitamos que esta casa sea avivada. Necesitamos que nuestras familias sean avivadas, que nuestra vida espiritual sea avivada. Entonces, ¿cómo inicia un avivamiento? El avivamiento no es de afuera hacia adentro. No es que yo voy a ir a un lugar y ahí me van a avivar. El avivamiento inicia del corazón, de adentro hacia afuera. Es decir, que inicia con las intenciones de nuestro corazón de poder vivir una vida en arrepentimiento y una vida agradable en temor de Dios, para tener un cambio de vida en nosotros. Ahí inicia el avivamiento, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y venimos y le decimos: Señor, hoy quiero vivir una vida agradable a ti. Quiero vivir una vida en temor, quiero vivir una vida agradándote y obedeciéndote. Ahí es en el momento donde nosotros le cedemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo arranque e inicie algo. ¿Cuál es el primer avivamiento que nosotros vemos o vimos sobre la tierra? Normalmente nos acordamos de Pentecostés, y ese podríamos decir que es el primer avivamiento que hubo en la iglesia primitiva. Pero el primer avivamiento que hubo en la tierra fue cuando la tierra, en Génesis, dice la Biblia que estaba desordenada y vacía, que había un caos, que había tinieblas, que no había nada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, trayendo vida, trayendo orden, arreglando lo que estaba desarreglado, trayendo luz en medio de que habían tinieblas. Es el primer avivamiento que la tierra pudo vivir, el movimiento del Espíritu Santo. Y el primer avivamiento que la iglesia pudo presenciar o vivir fue el avivamiento de Pentecostés. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En este simple versículo nos habla misterios acerca de lo que sucedió, dónde estaba la iglesia preparándose en el momento en el que vino el avivamiento. La iglesia primitiva, estaban en un aposento. La iglesia primitiva era alrededor de 120 personas. Les quiero decir algo, un avivamiento nunca empieza con algo grande. Siempre empieza en pequeño, pero eso sí, termina en multiplicación. Siempre el avivamiento termina en una multiplicación sobrenatural. La iglesia pasó de ser de 120 en el primer llamado a 3,000 y a 5,000. Un avivamiento sí desata un evangelismo, mas no es en sí un movimiento evangelístico. Entonces, ¿qué vemos? La iglesia primitiva acababa de pasar el suceso más difícil como iglesia. Acababa de pasar el momento más difícil como discípulos desde que decidieron aceptar seguir a Jesús. Fue la muerte de Jesús. Ellos presenciaron cómo mataron a Jesús, cómo lo crucificaron, cómo lo hicieron pedazos y cómo la gente decía, los que siguen son sus discípulos. La iglesia estaba con temor porque estaban siendo perseguidos. Los romanos habían dicho que iban a exterminar a todo el movimiento que Jesús había iniciado. Y hasta se decía en el mundo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Ellos decían, si matamos al líder, los demás discípulos se van a perder, se van a esparcir, porque esa fue la intención para matar a Jesús, porque Jesús había iniciado un movimiento y cual cada vez crecía más y cada vez crecía más, y a ellos políticamente no les convenía tener un movimiento que estuviera unido como lo que Jesús estaba haciendo. Así que la intención de matar a Jesús fue que el movimiento que Jesús había iniciado se dividiera. Pero los discípulos, a pesar del terror que se puede sentir, imagínate que tú sientas, bueno, mataron a mi líder, seguro los que siguen somos nosotros, y más si continuamos haciendo las enseñanzas que Jesús dejó. Pero ellos se repusieron del miedo y lo que hicieron fue unirse en el aposento. Ellos estuvieron en ayuno y en oración en el aposento por muchos días, dice la Biblia. La Biblia no narra lo que vivieron en el aposento. La Biblia no narra si cantaban alabanzas, si cantaban lo que venga mañana, si ponían la tsunamita. La Biblia no narra si ponían danza y no llores. Yo me imagino que eso era lo que estaban escuchando. Pero no narra qué escuchaban, no narra qué hablaban. Lo único que sí narra, y esto es lo que me encanta, es que estaban juntos y unánimes. La palabra unanimidad significa una misma alma, un mismo espíritu, porque podemos estar en el mismo lugar, pero no todos en el mismo espíritu. Hay personas que estamos sentadas, pero tal vez estamos pensando, Dios mío, se me están quemando los frijoles, ahorita me voy a salir a desayunar unos buenos tacos. ¿En qué momento no está el pastor Rodrigo? Muchas veces podemos estar pensando en muchas cosas, aunque estemos en el mismo lugar, y no estar en una misma alma. Por eso vamos a hacer un ejercicio. A la cuenta de 3, quiero que usted cante una canción. ¿Sale? ¿Está listo? 1, 2, 3. Gracias. ¿Se dieron cuenta que podemos estar en el mismo lugar y cada quien tener algo propio? Pero ellos estaban en el mismo lugar, en el mismo espíritu. A la cuenta de 3 vamos a cantar lo que venga mañana, ¿sale? 1, 2, 3. Yo no tengo miedo de lo que venga mañana. No. ¿Se da cuenta cómo es la diferencia entre estar en el mismo lugar, pero cada quien en diferente espíritu, y estar en el mismo lugar, en la misma alma? Nadie entendía lo que estaban diciendo,
Pero cuando somos un solo cuerpo, somos poderosos. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, contigo soy poderoso. Es más, voltea a ver al del otro lado y dile, contigo soy poderoso. Entonces, ¿qué vemos en la iglesia primitiva? Dice que estaban juntos y unánimes. Era uno solo y de repente vino el Espíritu Santo y los avivó. ¿Y saben qué fue lo siguiente que pasó? Pasó de que la iglesia creció, una multiplicación de 120 a la primera predicación que tuvo Pedro, que fue de 3,000 personas. Yo no sé si lo podamos entender, pero una sola persona avivada va a causar estragos en una familia, en una ciudad, en una empresa. Yo no sé dónde tú te encuentres, en una escuela. Una sola persona avivada pudo ganar más de 3,000 almas. Y entonces vemos dónde está la unidad, porque no era se veía como una sola persona, pero detrás de Pedro habían 120 que habían estado unidos, orando para que el Espíritu Santo descendiera. A lo mejor muchas veces se va a ver como que es uno, pero le digo algo, cada vez que lo vean a usted van a ver a todo un cuerpo, porque todos nosotros somos parte del cuerpo. La unidad en el Espíritu Santo es el vínculo. La unidad en el cuerpo de Cristo es el vínculo que nos une con el Espíritu Santo. Y ¿sabe algo? Nos vuelve poderosos. El enemigo sabe el poder que hay en la unidad. Es más, le voy a decir algo. El espíritu de división sabe el poder que hay en la unidad, que necesita unirse para poder dividir. Se lo voy a volver a repetir. El espíritu de división sabe el poder que hay en la unidad, que necesita unirse para poder dividir. Porque para que el espíritu de división pueda dividir un lugar, ¿sabe qué pasa? Necesita unirse con los que no están a favor, con los que tienen algo en contra, con los que tienen alguna situación. Tú también estás ofendido, yo también estoy ofendido, y tú y yo somos uno mismo. El espíritu de división sabe el poder sobrenatural que hay, que no puede dividirse solo. Sabe que una sola persona no puede. Por eso comienza a unir a los que están inconformes. Comienza a unir con los que están ofendidos. Comienzan a hablar un mismo lenguaje. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie en su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Les doy contexto de lo que este capítulo en versículos anteriores estaba pasando. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba sanando enfermos. Jesús estaba haciendo cosas sobrenaturales. Y los fariseos estaban enojados y estaban molestos porque la gente estaba siguiendo a Jesús. Estaban diciendo: wow, este es el que ha de venir, este es el Mesías. Los fariseos empezaron a decir: este seguramente echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. A lo que Jesús les dice: ¿cómo se les ocurre que Satanás se va a echar fuera a sí mismo? El reino de las tinieblas no está dividido como muchas veces el reino de Dios, de los hijos de Dios. Quiero decirte, Jesús les estaba hablando acerca de la división en este capítulo. Y yo quiero que podamos ver un video. ¿Lo tienen por allá, chicos? Voy a ponerles dos pequeños videos acerca de esto que estamos hablando.
Me pones pausa un ratito. Era el otro primero. A ver. Gracias. Ese es el poder de la unidad. El enemigo sabe el poder que hay, no en uno de nosotros solitos, sino cuando cada uno de nosotros levantamos nuestras garritas y cuando vemos que el enemigo viene y entonces nos unimos y juntos nos levantamos para pelear por lo que Dios quiere hacer en la tierra. Yo no sé cuánta gente quiere la unidad hoy. Ese es el vínculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, estaban juntos y unánimes en el mismo lugar y vino el Espíritu Santo para darles poder. Ese es el poder que desata la unidad. Ahora, por ese poder, el enemigo lo sabe. Él no pudo evitar que tú y yo conociéramos a Jesús. Él no pudo evitar que viniéramos y escucháramos esta palabra, pero ¿sabes qué sí puede hacer? Puede dividirnos. Y mira lo que ocasiona. Ahora, si me ponen el otro videíto. Ese es el poder que la división tiene. Es impresionante cómo cuando podemos ser muy pequeñitos, pero cuando nos unimos somos poderosos, ¿verdad? No por la pequeñez de uno. Imagínate que nuestros dones y nuestros talentos pudiéramos unirlo. Yo sé en qué escaseo. Hay muchas cosas en las que yo no soy buena, pero por eso nos necesitamos, porque somos un mismo cuerpo. La unidad nos vuelve fuertes, nos vuelve peligrosos para nuestro enemigo. Pero cuando nos dividimos, no nos damos cuenta que terminamos haciendo daño a nosotros mismos. Esos pajaritos, los que terminaron haciéndose daño, fueron ellos mismos. Los mismos que se unieron, se dan cuenta cómo la división es poderosa porque se une. Se unieron a criticar al pajarito, que no era igual que ellos. Se unieron a picotear a aquel porque estaban inconformes con lo que él estaba haciendo en esa cuerda, en ese cable. Sin embargo, cuando lo atacaron para dejar de ser uno, los únicos que salieron perdiendo fueron los que terminaron dividiendo. Jesús decía eso. Dice, todo reino dividido, toda familia, toda empresa que está dividida está destinada a caer. ¿Sabe algo? El imperio azteca, ¿cuántos se recuerdan en la conquista? Está históricamente comprobado que los aztecas eran el ejército de los ejércitos más organizados, poderosos, sanguinarios y fuertes que habían en la historia. De hecho, los comparan más o menos con el ejército de los hunos. ¿Cuántos han escuchado el ejército de los hunos? Que conquistaron y que eran terribles. Bueno, los aztecas, el imperio azteca era súper poderoso. Eran guerreros entrenados para la batalla. Pero entonces, ¿cómo es posible que unos españoles que vinieron en barcos, ¿cuánta gente puede venir en barco?
cuando ellos tenían un ejército gigante, poderoso, y aparte era su territorio, y aparte estaban en murallas en la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cómo podía ser que gente que ni siquiera eran guerreros, no eran soldados, estaban en prisiones? Era gente fusilánime que estaba en prisiones, que los metieron en barcos y llegaron a México y nos conquistaron. ¿Cómo se explica usted que pudieron conquistar a un reino poderoso, a un ejército sanguinario? ¿Sabe por qué? Porque México estaba dividido. Y mientras, no importa qué poderoso podamos creernos que somos, si no estamos unidos, el enemigo va a tener la estrategia correcta para poder dividirnos. ¿Qué usaron los españoles para poder conquistarnos? El problema que tenían territorial, los tlaxcaltecas con los totonacas, con los de Toluca. Ellos usaron el problema que tenían, que se odiaban unos con otros, ¿y sabe qué usaron? Desgraciadamente una tabasqueña que hablaba bien. Fíjese esto, la conquista vino tal vez por una tabasqueña que prestó su lengua. La conquista de Dios también va a venir por muchos tabasqueños que le van a prestar su lengua al Espíritu Santo. Fíjese, esta mujer le prestó su lengua para que pudieran comunicarse y tener un mismo lenguaje. Porque ¿sabe qué pasa? La división siempre te va a engañar a través del lenguaje. El espíritu de división siempre va a querer venir a nuestra vida cuando nos hablan cosas que entendemos. Y muchas veces estamos en un lugar, estamos en una familia, pero no nos damos cuenta que tenemos un lenguaje de división. Cuando los niños hacen algo, a veces lo decimos, mira lo que hicieron tus hijos. Ahora resulta que ya no son los hijos de los dos. ¿Se dan cuenta cómo tenemos el lenguaje de división? Ahí ya estamos dividiendo nuestra familia. Y sabe, no importa qué tan poderosa, qué tanto propósito, qué tan grande pueda ser la familia, pueda ser una empresa. ¿Dónde están los empresarios? Si la gente en tu empresa, los departamentos en tu empresa están divididos, peleando a ver quién va a ser el mejor, el vendedor del año, quién se pelean y se ocultan información, ¿sabe qué va a pasar? No importa qué tan grande y poderosa sea tu empresa. Jesús lo dijo, no importa familia, imperio, lo que sea que está dividido entre sí, ¿va a qué? Va a caer. Todo lo que está dividido ¿va a qué? Jesús lo dijo y lo hemos visto. El problema que tuvo México no es que vinieron los guerreros más temibles de otro país a conquistarnos. El problema más grande que hemos tenido los mexicanos es que nunca hemos podido unirnos. Es que nunca hemos podido dar un golpe para juntos, unidos hacia el mismo lugar. Por eso Jesús estaba diciendo, ¿quieres saber cuándo un reino se va a caer? Satanás está organizado, Satanás está unido, pero el problema no es Satanás, el problema somos los hijos de Dios. Por eso Satanás ha venido como león rugiente y nos ha devorado, porque estamos con lenguajes de división. Hay veces que me encuentro en internet predicaciones de personas que se la pasan hablando mal de otros ministerios. En los lugares, vas a algún lugar y sí, gracias a Dios que yo no estoy en ese lugar. Lenguaje de división. ¿Y sabes algo? Todo lo que atenta contra la unidad atenta contra el Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que atenta contra la unidad atenta contra el Espíritu Santo. Yo no puedo creer que una persona pueda tener al Espíritu Santo y tenga un lenguaje de división.
Porque el Espíritu Santo, cuando está en la vida de una persona, lo que va a llevar es: vamos a unirnos, vamos a perdonar, vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por nuestros líderes, vamos a orar. Eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo. La división te lleva: yo no estoy conforme, yo no estoy contento, a mí no me parece. Lenguaje de división. Es como cuando nuestros hijos no están conformes, no están atentos. Si en nuestra casa estamos detectando lenguajes de división ya en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra empresa, padres, empresarios, tenemos que trabajar en la unidad. Porque si no lo hacemos, no importa qué tan poderoso podamos creer que somos, estamos a punto de ver la caída. Así como el imperio azteca vio la caída de Tenochtitlan, siendo una de las ciudades más poderosas, siendo un ejército poderoso, por cuanto estaban divididos. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: vamos a unirnos. ¿Y qué sigue diciendo? Mira lo que significa la palabra división. Dice que es acto de partir una cosa, separar las partes de algo. Sinónimos: partición o separación. Es el resultado de partir o separar alguna cosa, cada una de las partes en que se ha dividido. Sinónimos: fracción, parte, trozo. Falta de unión o acuerdo entre personas o en un grupo humano. Y los sinónimos son desacuerdo, desunión y discordia. Toda familia, toda iglesia, todo ministerio, todo lo que ustedes puedan creer que tenga un propósito grande, que tenga dones y talentos, que caminen en desacuerdo, en desunión y en discordia, va a terminar cayendo. Jesús sigue diciendo y sigue hablando en el mismo capítulo, y empieza a hablar, después de que habla acerca de que los reinos van a ser divididos, empieza a hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Es en este capítulo donde Jesús empieza a decir: todo pecado les es perdonado, pero aquel que hable o que atente contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Y sigue hablando y dice: porque el árbol bueno va a dar frutos buenos, pero el árbol malo va a dar frutos malos. Y sigue diciendo, dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta. Y pareciera que no tiene sentido nada de lo que Jesús está diciendo, pero recordemos que el fundamento de lo que Jesús está explicando en la blasfemia contra el Espíritu Santo es ¿qué? La división. Jesús estaba hablándoles a ellos acerca de la división y empezó a decirle: el reino dividido va a caer, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Quiere decir que la división provoca la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiere decir, dice, que la división hace en nuestro corazón que nazcan frutos malos. Quiere decir que la división, así como el avivamiento, ¿se acuerdan que les dije? Inicia en nuestro corazón cuando decidimos buscar a Dios, buscar el rostro de Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. La división inicia en nuestro corazón cuando decidimos unirnos a través del lenguaje, del fruto malo de alguien, que ese fruto malo salió de su corazón, y nos unimos en ese lenguaje que conocemos, y ahí ocurre el desvínculo con el Espíritu Santo. Y mira lo que sigue diciendo estamos en el mismo capítulo, pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Jesús sigue diciendo, hablando como fundamento la división, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Yo no sé si alguien me puede ayudar con el piano. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran allí a vivir. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Qué está diciendo Jesús? Pareciera que no tiene sentido
¿Cómo me está hablando de la división de una casa, familia? Luego me empieza a hablar acerca de que el Espíritu Santo, los que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, que podemos hablar contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. Es decir, a veces creemos, cuando nos unimos a la división, creemos que nos estamos uniendo contra un líder. Por eso Jesús dice, la blasfemia contra mí será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Porque cuando nos dividimos, creemos que estamos contra el líder, creemos que estamos contra el hombre. Pero Jesús diciendo, realmente estamos contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a buscar unirnos. Y sigue diciendo en el mismo capítulo, dice que una casa que está limpia, que está arreglada, dice que un espíritu maligno salió de ella. Y dice que se fue a lugares áridos y en esos lugares áridos se encontró a 7 peores que él. Y se recordaron que tenían una casa y regresaron a esa casa. Y dice, y el postrer estado de ese hombre termina siendo peor que el de su inicio. ¿Nunca has conocido a alguien que lo viste sirviendo a Dios en la casa, metido con Dios, y de repente se dividió y terminó peor? Y tú dices, pero ¿cómo esa persona está haciendo eso? La Biblia lo dice. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Para que nos dividamos, o cuando nos dividimos de las personas físicamente, es decir, cuando tú te dividiste de tu esposa, cuando tú te dividiste de tu esposo, cuando tú te divides de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros en la escuela, Jesús está explicando, dice, que tu casa está vacía. Está hablando en el contexto de la división, ¿verdad? Y habla, la casa está vacía. Y si la casa está vacía, díganme ustedes, ¿quién la tendría que haber estado habitando? ¿Quién? Estaba arreglada, quiere decir que estaba habitada por alguien. ¿Quién la estaba habitando? ¿Por qué quedó vacía? Porque del primero que decidimos dividirnos es del Espíritu Santo. Terminamos dividiendo a las personas, nos terminamos dividiéndonos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Eso es a donde termina. Porque dice la Biblia que cuando te divides del Espíritu Santo, la casa va a ser habitada. Te van a caer. Pero la primera división que ocurre cuando empiezan a haber contiendas, cuando empieza a haber desunión. ¿Te acuerdas lo que hablamos de qué es la palabra división? Contiendas, desacuerdos y desunión. Cuando haya contiendas, desacuerdo y desunión con mi familia, en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis compañeros, quiere decir que de la primera persona que yo me dividí fue del Espíritu Santo. Para que nos podamos dividir de alguien, primero nos dividimos de aquel que estaba habitando nuestra casa. Por eso les dije, el enemigo no pudo evitar que conociéramos a Jesús, que limpiara nuestra casa, que la barriera, que la arreglara. Él no puede evitar eso. Pasamos, aceptamos a Jesús, Él vino a nuestra casa y la limpió. Pero sí puede evitar que tú y yo podamos ser uno con el Espíritu Santo. Y cuando dejamos de ser uno con Él, entonces dejamos de ser uno. Y cuando venimos a ver, nos empezamos a desunir de los que nos rodean. Por eso Jesús dijo, y me seréis testigos. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Sabes dónde dice? Primeramente en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, se va a reflejar, vas a ser testigo primeramente para los que están cerca, segundo para tu ciudad y tercero para el mundo entero. Eso es lo que significa ese versículo.
Porque cuando el Espíritu Santo viene, eres testigo de la unidad que el Espíritu Santo te lleva a unirte con tu familia cercana, luego con tu ciudad. Porque creen que estamos haciendo el movimiento de amo a mi ciudad, queremos servirle a la ciudad. Y después con el mundo entero, cuando el espíritu de división entra, primero te divides del Espíritu Santo y después te divides de Jerusalén, de Samaria, y después estamos divididos del mundo. Mira lo que dice este versículo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuántos queremos ser avivados? ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo nos pase de muerte a vida? ¿Cuántos queremos que mi matrimonio pase de muerte a vida? Que mis finanzas, todas las áreas en las que tengo, ¿cuántos queremos ese avivamiento sobrenatural? El Espíritu Santo me hablaba y me decía: Leti, si queremos prepararnos para un avivamiento, para pasar de muerte a vida, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que caminar en unidad. Mire, hace como 2 semanas, mi hija Valentina pasó por un momento difícil y llegó a nuestra casa y a nuestro cuarto y ni siquiera nos dijo qué estaba pasando. Pero el papá le dijo: ven, y la abrazó, y entonces yo agarré y la abracé también. Estaba mi hijo así como que se estaba medio riendo, ¿no? Y le dijimos: no, este es nuestro lugar seguro. Este es el lugar a donde podemos llorar. Este es el lugar a donde podemos sentirnos y decir lo que sentimos. Vale, no te sientas mal. Empezamos a hablar y mi hijo estaba así como... Y lo abrazamos y se quedó así como típico adolescente, así como que sin lugar seguro, ¿no? La. Pero nos abrazamos y dijimos: este es nuestro lugar seguro. Mire, lenguaje de unidad. Quiere cambiar las cosas en su casa, empiece a tener un lenguaje de unidad. Quitémonos el lenguaje de división. Tú los tuyos y yo con los míos. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Tus hijos. O sea, ¿se dan cuenta cómo empezamos a meter el lenguaje de división en nuestra casa, en nuestra familia? Mamá, tú no te metas en mi vida. Mi vida, yo hago con mi vida lo que se me pega la gana. Lenguaje de división. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está destinado a pasar en esa ciudad? A ser derribada. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no están. Pero segundo, por edificación. Porque después a Rodri le pasó algo. Y llegó con nosotros. Y le dijimos: Rodri, ¿te acuerdas que te estabas burlando del lugar seguro? No hay un lugar más seguro sobre la tierra que este núcleo donde Dios nos puso. No hay un lugar más seguro que tu familia. No debería de haber un lugar seguro. Cuando tus hijos tengan un problema, deben de tener la confianza de poderse acercar al lugar seguro contigo, con papá, con mamá. El problema es que como estamos divididos con lenguajes de división, con contiendas de desunidad, los hijos tienden a buscar ayuda afuera, en la calle, en la escuela. Y ahí es donde se terminan despedazando las familias. Se terminan despedazando los matrimonios. Si hay un lugar donde deben de encontrar seguridad, es aquí en casa. Le dijimos: Rodri, el lugar seguro, este es nuestro. Aquí podemos llorar, aquí nos vamos a ayudar, aquí nos vamos a no a te cubro, te protejo, no. Sí te cubro y te protejo, pero no te encubro. Te animo a que cambies. Te exhorto a que seas mejor, pero mi protección siempre va a estar. Pase lo que pase, mi oración, mi abrazo, mi hombro para que tengas que llorar.
La mano para que salgas del lodo siempre va a estar. Somos muchos en el cuerpo. Somos muchos en la iglesia. Estamos en iglesias diferentes, en ministerios diferentes, pero yo no concibo un cuerpo golpeándose, la mano golpeando a la cabeza. No concibo al corazón atacando al pulmón diciendo no sirves para nada porque no le llevas oxígeno al cuerpo. Porque la función del corazón es totalmente diferente a la de los pulmones, pero las dos son esenciales. ¿Cómo puede ser que como cuerpo de Cristo estemos divididos? Como hijos de Dios, como familias en Cristo que venimos y conocemos a Dios, nuestras familias estén divididas. Llegamos a nuestra casa, cada quien en su cuarto, cada quien en su celular, en la mesa, estando en la misma casa, pero cada quien en un propio espíritu. Y estamos metiendo sin darnos cuenta la división a nuestra familia. Estamos metiendo sin darnos cuenta la división a nuestros hogares. En las empresas, cada quien, a ver quién gana, a ver quién es el mejor. Estamos metiendo la división. Si la empresa va arriba, todos nos vamos arriba, pero si la empresa se quiebra, perdemos el trabajo todos. Yo no sé a cuántos hoy el Espíritu Santo les está hablando. Y mira, me puedes volver a poner el versículo de la casa. El de Pentecostés dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, ¿qué pasó? ¿Qué llenó? ¿Se dan cuenta? Llenó la casa que estaba vacía. ¿Cuántos quieren que su casa esté llena? ¿Sabes dónde empieza el avivamiento? Cuando nos unimos con el Espíritu Santo. Tal vez hoy podemos decir: pastora, me estoy dando cuenta que está dividida mi casa. Estoy dándome cuenta que estoy dividido en mi matrimonio. Estoy dándome cuenta que la empresa está dividida, los ministerios están divididos. ¡Ah! ¿Qué hago? Únete con el Espíritu Santo. Cuando decidimos arrepentirnos, cuando decidimos vivir en un estilo de vida de agradarle a Dios y decirle: Espíritu Santo, yo te pido que vengas a mi casa y la habites y la llenes. ¿Sabes qué ocurre? Dice: y me seréis testigos, primeramente en tu familia, segundo en tus conocidos, tercero tu ciudad, cuarto tu país, quinto el mundo entero. Yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Yo no te traje a este lugar para hacerte sentir mal y pensar: wow, y ahora mi familia va a ser destruida, la iglesia va a ser destruida, el ministerio va a ser destruido, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, yo te traje aquí, el Espíritu Santo te trajo aquí para darte esperanza. Porque no importa, ¿te acuerdas cómo comencé? ¿Dónde empezó el primer avivamiento en la tierra? Dice que estaba desordenado y vacío, estaba en caos, estaba en tinieblas, pero el Espíritu Santo se movía. No importa cuán desordenado, cuán vacío, cuán dividida se encuentre tu familia, tu casa, tu vida, tu discipulado, la iglesia, cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo, no va a ser fácil, pero cuando nos unimos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a tomar de la mano para empezar a ser testigos. ¿Cuántos están dispuestos a ser avivados? ¿Cuántos están dispuestos a que su casa hoy sea llena? A que el Espíritu Santo sea con lo que estemos unidos hoy.
Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4.